Hola niños, hoy cuentos, ¿eh? ¡Qué bien! Para mí es más fácil, no tengo que discurrir, solo tengo que leer. Y para ti también, solo tienes que escuchar, ¿eh? Y este además es muy interesante porque es un cuento de por qué y cómo le creció la nariz, la trompa al elefante, por qué la tiene tan larga. Recordamos que estos cuentos, que es del libro Los cuentos tal como son, de Rudyard Kipling, este gran poeta premio Nobel, que contaba estos cuentos a su hijita antes de que muriese a los 7 años, pobre. Te lo digo y te lo recuerdo porque tienes que pensar que es un papá que está contando estos cuentos a una niña de tan solo 7 años. Y eso nos da un poquito ya, nos dice qué tono emplea, qué palabras emplea. Empiezo. En los tiempos remotos y lejanos, el elefante, niña, no tenía trompa. Tenía solo una nariz negruzca y protuberante que le salía más de lo normal, del tamaño de una bota, que podía menear de un lado a otro, pero que no le servía para coger nada. Pero había un elefante, un nuevo elefante, un elefantito niño, lleno de una preguntiosidad insaciable. Sí, ya sé que la palabra preguntiosidad no existe, pero Rudyard Kipling se la inventa para que su niña le entiende. Esa cualidad que tienen los niños, papá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que dice la abuela, ¡ay, no me preguntes más, que solo haces que...! Bueno, en fin. Pues este elefantito lo mismo, tenía una gran preguntiosidad insaciable, no se cansaba nunca. Lo cual quiere decir que hacía preguntas todo el tiempo. Vivía en África y llenaba toda África con sus insaciables preguntiosidades. Los tenía aburridos a todos los animales de África. Un día le preguntó a su tío Altotote, el avestruz, ¿por qué la pluma de la cola le crecían así tan raro? Y su altotote tío avestruz le dio un azote ¡pum! Con su durísima garra. Otro día le preguntó a su tía altotota, la jirafa, ¿por qué tenía la piel tan manchada? Y la altotota tía jirafa le dio un azote con su durísima pezuña. Y así y todo, y aun con todo esto, la preguntiosidad del elefantito seguía siendo insaciable, no se cansaba de preguntar. Le preguntó a su anchotota tía, la hipopótama, ¿por qué tenía los ojos tan rojos? Y la anchotota tía hipopótama le dio un azote con su anchota pezuña. Y le preguntó a su tío peludo, el babuino, ¿por qué los melones sabían así? Y su tío peludo, el babuino, le dio un azote con su peludísima zarpa. Y así todo, la preguntiosidad del elefantito seguía siendo insaciable, no se corregía, no se cansaba. Seguía haciendo preguntas sobre todo lo que veía, lo que sentía, lo que oía, lo que olía y tocaba. Y todas las tías y todos los tíos, le daban azotes. Y aun con eso, la preguntiosidad del elefantito seguía siendo insaciable. Una linda mañana, en medio de la
precesión de los equinoccios. ¿Qué cosa más difícil esa? Ya lo creo, si yo tampoco la sabía. He tenido que mirarlo en el Google y no me he enterado mucho. Pero bueno, te voy a decir un poco más o menos para que te enteres. Tú sabes que los días durante el año crecen y menguan. En verano son más largos la luz, y a medida que se va acercando el invierno, los días de luz, las horas de luz se hacen más cortitas y la noche se hace más larga. Es decir, son como dos chicles, el día, la luz y la oscuridad, que si uno aumenta, el otro retrocede y viceversa. ¿Qué significa al contrario? Bueno, pues el momento, que hay dos momentos al año, en que las horas de luz son igual a las horas de oscuridad, es decir, sin sol, ese día se llama equinoccio, y hay dos al año. Uno en el de primavera, que es cuando empieza la primavera, y otro el del otoño, que es cuando empieza el otoño. Bueno, ya sabemos algo de los equinoccios, pero solo de la precesión ya lo estudiarás cuando seas mayor, que es dificilillo. Hay que dejar cosas para cuando seamos mayores. Sí, yo también, para cuando sea mayor, dejo cosas. Yo sigo aprendiendo también, igual que tú. En la vida no hay que dejar nunca de aprender. Nunca. Hay que seguir aprendiendo. Aunque no vayas a la escuela, es igual. Pero se sigue aprendiendo. Sigo. Pues dice, una linda mañana en mitad de la precesión de los equinoccios, es decir, se podía ser un día de primavera, un día del principio de otoño, este insaciable elefantito hizo una preguntita distinta. Una que no había hecho nunca antes. Preguntó, ¿qué le gusta cenar al cocodrilo? Y entonces todo el mundo dijo, ¡Shh! Con un grito agudo y terrorífico, todos dijeron, ¡basta, niño, ya está bien de preguntas! E inmediatamente y en el acto empezaron todos a pegarle azotes, plop, 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 sin parar durante un buen rato. El pobre elefantito ya no sabía dónde meterse. Y así, cuando todo terminó ya por fin, el elefantito se encontró con el pájaro Colo Colo, que estaba sentado en medio del espinoso arbusto, descansa un poco, y le dijo, mi padre me dio un azote y mi madre me dio otro azote. Todos mis tíos y tías me dieron azotes por mi insaciable preguntiosidad. Y aún así, no me importa. Quiero saber qué le gusta cenar al cocodrilo. Entonces, el pájaro Colo Colo, que no le daba azotes, menos mal, le contestó con un triste lamento. Vete a las riberas, a las orillas del gris, verdoso, grande y resbaloso río Limpopo, lleno de árboles de la fiebre, y descúbrelo, que allí es donde está el cocodrilo. A la mañana siguiente, cuando ya no faltaba nada para el equinoccio, porque la precesión había precedido de acuerdo con lo precedente. ¿Estas cosas le diría Rudyard Kipling a su hija? Pues seguramente que sí. ¿Para qué? Para dejarla anonadada y que no supiera lo que preguntar, porque creo que también era bastante preguntona, como el elefantito. Sigo. Había precedido de acuerdo con lo precedente. Este insaciable elefantito cogió 45 kilos de plátanos, de esos pequeños con cáscara roja. Cogió también 45 kilos de caña de azúcar, de la larga y de la que es morada, y 17 melones, de los verdes jugositos, y les dijo a todos sus queridos familiares, «Adiós, me voy para el gris verdoso, grande y resbaloso río Limpopo, lleno de árboles de la fiebre, para descubrir qué le gusta cenar al cocodrilo». Y entonces
todos le dieron otro azote, pobrecico. Esta vez para desearle suerte. O sea, una palmadita cariñosa. Aunque él les pidió muy educadamente que pararan. Parad. Entonces el elefantito se fue, algo acalorado, pero poco extrañado, comiendo melones y tirando las cáscaras por ahí, porque en ese momento no podía recogerlas. No tenía nada para coger. Pasó por el pueblo de Graham, y de allí a Kimberley, y de Kimberley a la región de Kama, y de ahí se fue al este por el norte, comiendo melones todo el tiempo, hasta que por fin llegó a las riberas, a las orillas del gris verdoso, grande y resbaloso río Limpopo, lleno de árboles de la fiebre, tal y como el pájaro Colo Colo había dicho. Ahora bien, tú tienes que saber y entender, querida niña, querida hija, que hasta esa misma semana y día y hora y minuto, el insaciable elefantito no había visto nunca un cocodrilo y no tenía ni idea de cómo podía ser. Todo en él era simple e insaciable preguntiosidad. Lo primero que encontró fue una culebra pitón de roca bicolor, enroscada en una piedra. «Discúlpeme», dijo el elefantito muy educadamente, «pero ¿no ha visto usted algo así como un cocodrilo por estas promiscuas tierras?» «¿Que sí he visto un cocodrilo?», respondió la culebra pitón de roca bicolor, con voz desdeñosamente burlona. «¿Qué más me vas a preguntar?» «Discúlpeme», dijo el elefantito, «pero ¿sería usted tan amable de decirme qué le gusta cenar al cocodrilo?» Entonces la culebra pitón de roca bicolor se desenroscó rápidamente de la piedra y ¡paf!, le dio un azote al elefantito con su ondeante y escamosa cola. «¡Qué curioso!», dijo el elefantito. «Mi padre y mi madre, mi tío y mi tía, sin mencionar a mi otra tía la hipopótama y a mi otro tío el babuino, todos me dieron un azote por mi insaciable preguntiosidad. Supongo que esta vez será por lo mismo». Así que se despidió muy educadamente de la culebra pitón de roca bicolor, a la que ayudó a enroscarse en la piedra de nuevo, y siguió, algo acalorado pero muy extrañado, comiendo melones, eso sí, y tirando las cáscaras por ahí porque en ese momento no podía recogerlas, hasta que se topó con lo que pensó que era un tronco, en la misma orilla del gris verdoso, grande y resbaloso río Limpopo, lleno de árboles de la fiebre. Pero ay, niña hija mía, el tronco era en realidad el cocodrilo. Y el cocodrilo parpadeó con un solo ojo, así. ¿Ves? «Discúlpeme», dijo el elefantito muy educadamente, «pero ¿no habrá visto usted por casualidad algo así como un cocodrilo por estas promiscuas y rarísimas tierras?» Entonces el cocodrilo parpadeó con el otro ojo, con este, y alzó un poco la punta de su cola, sacándola del barro. Y el elefantito dio un paso atrás, muy educadamente, pues no quería que le dieran otro azote, que era lo que estaba esperando ya. «Ven aquí, pequeñito», dijo el cocodrilo. «¿Por qué preguntas esas cosas?» «Discúlpeme»,
dijo el elefantito muy educadamente. Pero mi padre me dio un azote, mi madre me dio un azote, sin mencionar a mi tío Altote, el avestruz, ni a mi tía Altota, la jirafa, que siempre dan unos golpes tremendos, ni a mi otra tía Anchotota, la hipopótamo, ni a mi peludo tío babuino, e incluyendo la misma culebra pitón de roca bicolor, con su cola ondeante y escamosa, aquí arriba en las riberas, en las orillas del río, que es la que golpea con más fuerza de todos. Y por eso, si me va a pasar lo mismo con usted, yo ya no quiero que me peguen más. Ven aquí, pequeñito, dijo el cocodrilo. Pues yo soy el cocodrilo. Y derramó lágrimas de cocodrilo para probar que era cierto. Tú ya sabes, y yo también, que el cocodrilo llora, le caen lágrimas porque no puede tener los ojos tanto tiempo abiertos debajo del agua, y entonces los limpia con lágrimas, que parece que fueran de arrepentimiento, y no, aunque veas que está llorando, él sí puede, ¡buah!, te come, ¿eh? Por eso, cuando alguien llora sin sentirlo, ha cogido una rabieta y echa lágrimas, el papá y la mamá dicen, sí, tú no estás arrepentido, tú echas lágrimas de cocodrilo, como diciendo, en cuanto dejemos de mirarte ya no llorarás. ¿A qué pasa eso a veces? Ya lo creo que sí. Bueno, pues entonces el elefantito se fue quedando sin respiración y empezó a jadear y se arrodilló en la orilla diciendo, «Usted es la persona a la que llevo buscando todos estos largos días. ¿Podría decirme, por favor, qué le gusta a usted para cenar?» «Ven aquí, pequeñito», dijo el cocodrilo, «y te lo diré al oído. Acércate». ¡Qué malo! Entonces el elefantito bajó un poco la cabeza hacia la boca fétida, ¡oh, qué mal olía!, y afilada del cocodrilo. Y ahí mismo el cocodrilo ¡ñac!, lo agarró de su naricita, que hasta esa semana, hasta ese día, hasta esa hora y hasta ese minuto no había sido más grande que una bota. Y a pesar de todo, muchísimo más útil. «Yo creo», dijo el cocodrilo entre dientes, sin soltar la nariz. «Yo creo», dijo el cocodrilo entre dientes, «yo creo que hoy, para empezar, voy a comer elefantito». ¡Oh! En este punto, niña querida, el elefantito estaba muy molesto y dijo así, hablando por la nariz, «Suéltame, me estás lastimando», que quería decir, me estás haciendo daño, me estás lastimando. Entonces la culebra pitón de roca bicolor se deslizó desde la orilla del río y dijo, «Mi joven amigo», porque la culebra hablaba, como las personas muy sabias. La culebra era muy sabia y hablaba con palabras difíciles, verás. Dice, «Mi joven amigo, si tú ahora mismo, inmediata e instantáneamente, no tiras con todas las fuerzas que tengas, en mi humilde opinión, considero que tu nuevo conocido, que lleva ese largo abrigo de piel estampada», y con esto se refería al cocodrilo, «te va a arrojar a esa límpida corriente de allí antes de que puedas decir ni mu». Porque esa es la forma en la que hablan siempre las culebras pitón de roca bicolores.
Entonces el elefantito se sentó hacia atrás en sus patitas traseras y tiró, y tiró, y tiró, y su nariz empezó a estirarse, y el cocodrilo empezó a luchar desde el agua, volviéndola turbia por los enormes coletazos que daba. Y también él tiró, tiró y tiró más. Y la nariz del elefantito siguió estirándose, y el elefantito extendió sus 4 patas y tiró, tiró y tiró más. Y la nariz se le siguió estirando, y el cocodrilo daba latigazos, más latigazos con la cola como si fuera un remo. Y también él tiró, y tiró, y tiró. Y con cada tirón, la nariz del elefantito se volvía más y más larga. Y le dolía como un diablo. Entonces el elefantito sintió que las piernas se le resbalaban y dijo a través de su nariz, que ya medía casi 1,5 metros, una cosa así, que ya medía casi 1,5 metros. Y dijo, esto es demasiado para mí. Entonces la culebra pitón, que no era mala, de roca bicolor, bajó de las riberas del río y se amarró con un nudo doble, con los dobles, los que no se desatan, de los cordones, de esos que hacemos en los cordones de los zapatos, con un nudo doble a las patas de atrás del elefantito, y dijo, imprudente e incauto viajero, vamos ahora a dedicarnos seriamente a ejercer una presión un poquito alta, porque de lo contrario tengo la impresión de que ese acorazado, que es un barco de guerra, de que ese acorazado autopropulsor con motores de ahí abajo, con su puente superior reforzado y enchapado, y con eso se refería, querida niña, al cocodrilo, comparándolo con un barco de guerra, va a estropear de un modo vitalicio, es decir, para siempre, tu promisoria carrera, tu prometedora vida y carrera. Porque esa es la forma en la que hablan siempre las culebras pitón de roca bicolores, que son muy presumidas. Y entonces la culebra pitón tiró también, y el elefantito tiró, y el cocodrilo por el otro lado tiró. Pero el elefantito y la culebra pitón de roca bicolor tiraron con más fuerza, y finalmente el cocodrilo soltó la nariz del elefantito con un estruendo, un ruido que pudo oírse río arriba y río abajo del Limpopo. Después de eso, el elefantito se sentó brusca y repentinamente, aunque antes tuvo la delicadeza de decirle gracias a la culebra pitón de roca bicolor, y luego se dedicó a atender a su pobre nariz alargada y la envolvió en hojas frescas de plátano y la metió en las aguas del gris verdoso, grande y resbaloso río Limpopo para refrescarla, con mucho cuidado de que el cocodrilo estuviera lejos, no le fuera a morder otra vez. ¿Para qué estás haciendo eso?, dijo la culebra pitón de roca bicolor. Discúlpame, dijo el elefantito, pero tengo la nariz muy deformada y estoy esperando a que se encoja y se quede como antes. Entonces, dijo la culebra pitón de roca bicolor, vas a tener que esperar mucho tiempo. Desde luego, hay gente que no es capaz de ver lo que le conviene. El elefantito estuvo ahí sentado durante 3 días, esperando a que la nariz se le encogiera, pero nunca se le acortó nada, y para colmo, se volvió bizco de tanto mirársela. Bizco es cuando se ponen así los ojos juntitos, porque te quieres mirar la nariz, así. Pues él se quedó bizco, pobre. Porque, oh, querida niña, tú habrás visto y entendido que al tirar el cocodrilo
la había convertido en una trompa real y verdadera, tal como la tienen todos los elefantes hoy en día. Al final del tercer día vino un moscardón y lo picó en el hombro. Y sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, el elefantito levantó la trompa, ¡paf!, y mató al moscardón de un golpe con la punta. Vaya. Ventaja número 1, dijo la culebra pitón de roca bicolor que lo estaba observando. Eso no podrías haberlo hecho con una mera naricita mocosa. Trata ahora de comer un poco. Sin siquiera pensar lo que estaba haciendo, el elefantito sacó la trompa y arrancó un gran manojo de hierba, lo sacudió y limpió contra sus patas de delante y se lo metió entero en su propia boca. Ventaja número 2, dijo la culebra pitón de roca bicolor. Eso no podrías haberlo hecho con una mera naricita mocosa. ¿No crees que está haciendo un solazo muy caliente por aquí? Sí, es cierto, dijo el elefantito. Y sin siquiera pensar en lo que estaba haciendo, sorbió del pantano con su trompa a orillas del verdoso, gris, grande y resbaloso río Limpopo y se embadurnó la cabeza. Se esparció un sorbete de la refrescante mascarilla como crema de barro sujetada detrás de las orejas. Ventaja número 3, dijo la culebra pitón de roca bicolor, que no perdía de vista al elefantito. Eso no podrías haberlo hecho con una simple naricita mocosa como la que tenías antes. Y ahora dime, ¿qué sentirías si volvieran a darte un azote? Discúlpame, dijo el hijo elefantito, pero creo que eso no me gustaría nada. Y siguió la culebra, ¿te gustaría darle un azote a alguien?, dijo la culebra pitón de roca bicolor. Pues la verdad, me gustaría bastante, dijo el elefantito. Bueno, dijo la culebra pitón de roca bicolor, esa nueva nariz te será muy útil para darles azotes a algunas personas que no te trataban bien. Gracias, dijo el elefantito, lo recordaré. Y ahora creo que voy a volver a casa con todos mis queridos familiares a ver qué pasa. Y así el elefantito partió hacia su casa atravesando África, meneando y jugueteando con la trompa. Cuando quería comer frutas, las cogía del árbol en lugar de esperar a que cayeran, como hacía antes. Si quería hierba, arrancaba un manojo con su trompa en vez de arrodillarse para alcanzarla como antes le tocaba hacer. Cuando los moscardones le picaban, partía la rama de un árbol con su trompa y la usaba ¡plaf, plaf!, de matamoscas. Y sorbía una mascarilla, una crema de barro finito, de lodo refrescante, de barro refrescante, porque el barro para los elefantes les refresca mucho. Sí, curioso, ¿verdad? Pues con el barro se refrescan. Sigo. Y se la ponía en la cabeza cada vez que el sol calentaba mucho. Con el barro ya el sol no le pegaba tan fuerte. Cuando se sentía solo caminando por África, se cantaba a sí mismo soplando a través de la trompa, que yo leí en un libro que eso se llama barritar. Cuando el elefante pone la trompa así ya de fuerte, fuerte para que le oigan, se dice que el elefante barrita, así como el perro ladra, guau, guau.
Y la vaca muge, ¡mu! Pues el elefante cuando hace ese ruido, barrita, sigo. Y el sonido resonaba más alto que varias bandas de instrumentos de viento, más que todas las trompetas juntas. Más poderosa era su buena trompa, su larga trompa nueva. Desvió su camino un buen trecho para buscar una anchísima hipopótama que no era familiar suya, y le dio unos cuantos azotes para estar seguro de lo que le había dicho la culebra pitón de roca bicolor, para estar seguro de que lo que le había dicho era cierto. Y sí que era cierto. El resto del tiempo, ¿qué hacía? Pues hombre, recogía las cáscaras de melón que había dejado caer cuando iba hacia el río Limpopo, pues él era, ante todo, un paquidermo limpio. Es que los elefantes son paquidermos, que significa que tienen la dermis, la piel, muy gruesa. Paqui significa gruesa, y dermos, pues son los elefantes y los rinocerontes son paquidermos, que tienen la piel muy gruesa. Una noche oscura regresó donde todos sus queridos familiares estaban y levantó y enroscó la trompa mientras decía: ¿cómo estáis? Sus queridos familiares estaban tan felices de verlo que inmediatamente dijeron: ven aquí, que te vamos a dar un azote por tu insaciable preguntiosidad. Puf, dijo el elefantito, no creo que sepáis mucho de azotes, pero yo sí, y os lo voy a mostrar. Entonces desenroscó la trompa y puso boca abajo a dos de sus queridos hermanos. Pero, ¡qué locura!, dijeron. ¿Dónde has aprendido ese truco? ¿Y qué te has hecho en la nariz? ¿No te habrás hecho la cirugía estética? Esto no lo dijo Rudyard Kipling, esto lo he añadido yo. Sigo. ¿Qué te has hecho en la nariz? Fue el cocodrilo a orillas del gris verdoso, grande y resbaloso río Limpopo, dijo el elefantito. Le pregunté qué le gustaba comer para cenar y me regaló esta trompa. Me parece muy fea, dijo su tío peludo, el babuino. Lo es, dijo el elefantito, pero es muy útil. Y levantó a su peludo tío el babuino de una de sus peludas piernas y lo dejó encima de un nido de avispas para que le picaran. Luego, el travieso elefantito nuestro estuvo dándoles azotes a todos sus queridos familiares durante un largo rato, hasta que todos estuvieron bastante acalorados y también muy extrañados. Le arrancó las plumas de la cola a su altote tío el avestruz. Cogió a su altota tía la jirafa de una de sus patas de atrás y la tiró a un arbusto espinoso. Le pegó un grito a su anchotota tía la hipopótama y le hizo burbujas en la oreja cuando se estaba echando la siesta en el agua después de comer. Pero nunca dejó que nadie tocara a su amigo, al pájaro Colo-Colo. Al final era tanto el alboroto que sus queridos familiares se fueron uno a uno corriendo a las riberas del gris verdoso, grande y resbaloso río Limpopo, lleno de árboles de la fiebre, a pedirle trompas nuevas al cocodrilo. Cuando regresaron, nadie volvió a darle azotes a nadie nunca más. Y siempre, desde ese día, querida niña, todos los elefantes que llegues a ver, además de todos los que no veas, tienen trompas como las del insaciable elefantito. Y ahora nos hace
un poema, unos versos muy bonitos, que dicen así: mantengo 6 servidores, 6 criados. Me enseñaron cuanto sé, todo lo que sé. Se llaman estos señores cómo, cuándo, dónde, qué y también cuánto y por qué. Los mandé por mar y tierra hacia el oeste y hacia el oeste. Como han trabajado tanto, merecen un buen descanso. Descansar yo los dejé de las 9 hasta las 5, lo cual me tuvo ocupado desayuno, almuerzo y té, pues son hambrientos los 6. Si bien los distintos pueblos opinan diversamente, conozco un ser diminuto con 11.000 servidores. Sin descansar ni un minuto, los obliga a trabajar. Y desde que abren los ojos se oyen unos 3.000 cómos, 5.000 gritos de ¿dónde? Y 3.000 más de ¿por qués? Que era la pregunta principal de nuestro querido elefantito. Siempre estaba: ¿por qué esto tal? ¿Cómo esto tal? ¿Dónde esto tal? Que son esas palabras que ponemos siempre al principio cuando preguntamos algo. ¿Y qué hay que hacerlas? Sí, tú siempre que tengas alguna duda, pregúntala. Al que tengas al lado, al papá, a la mamá, al profesor, a la profesora, y a mí también, si quieres. Hasta luego, niños.